Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast del día de hoy. Hoy traemos un tema interesante, un tema que tiene que ver con los materiales didácticos, en específico, materiales audiovisuales. Dentro de los elementos que existen en los materiales didácticos, la imagen, ya sea en movimiento, en una imagen fija, en una imagen de dibujo, en un esquema, una fotografía, probablemente es un elemento más llamativo, dado que logra captar antes la imagen que cualquier texto. Esta parte es muy curioso, porque por ejemplo, cuando nosotros asistimos a una galería de arte, ¿qué es lo primero que vemos? ¿Qué es lo que entendemos de esas imágenes que nosotros estamos percibiendo o estamos viendo? Aquí, la imagen puede ser interpretada o comprendida de inmediato por cualquier persona, independientemente de su género, edad y cultura. Sin embargo, el lenguaje visual requiere de un aprendizaje particular para su refinamiento y comprensión. Esta parte es entender la imagen como tal. ¿Por qué? Porque, bueno, las imágenes funcionan aquí como un mediador. Sí, un mediador entre el universo y las personas. En la lectura de cada imagen intervienen muchísimos factores culturales e individuales. Y generalmente en esta parte, para la elaboración de material didáctico muy visual, se recomienda usar imágenes sencillas, imágenes esquemáticas de alto contraste con excelente resolución para la explicación de partes o estructuras de la misma. Esta cuestión de estas imágenes nos muestra una realidad ahora sí de los materiales didácticos. Esta parte, como vemos aquí, muy visual, que se debe de comprender y que debe de ser llamativo para la persona que está teniendo ese material en sus manos. Ahora, ¿qué hay de los materiales auditivos? Los materiales auditivos, por ejemplo, el sonido, es el elemento que llega de forma más directa a las emociones. Sí, es verdad, se utiliza adecuadamente y este puede lograr aprendizajes significativos en los estudiantes, porque bueno, a través de las voces y efectos se va a reconstruir en la mente, no solo como un sonido, como lo que escuchamos ahorita, en esta parte importante. No es solamente eso, es más que esta cuestión. ¿Por qué? Principalmente, como decíamos ahorita, el momento en que se reconstruye en la mente, no solo como un sonido, va a producir una imagen que va a permitir enriquecer ese significado, algo que va a generar un medio audiovisual, pues va a fomentar a la misma imaginación. En esta parte, el lenguaje audiovisual es unisensorial. Y aunque pudiera parecer una desventaja, es cierto, se va a compensar por el hecho de sugerir el lenguaje sonoro, pues integra cuatro elementos importantes. Uno, es una palabra hablada. Dos, la música. Tres, el silencio. Y cuatro, los efectos sonoros. Los medios sonoros en esta cuestión permiten recordar utilizando el sistema de representación, auditivo de manera secuencial y ordenada. No relacionan conceptos o elaboran definiciones abstractas con la misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido. Sin embargo, es fundamental en el aprendizaje de los idiomas y naturalmente de la música. Algo muy curioso y de hecho que se ha tenido últimamente es con la tecnología. ¿Por qué con la tecnología? Bueno,
La tecnología ha avanzado permitiéndonos incorporar los sonidos de diversas formas. ¿A qué? A materiales didácticos. Por ejemplo, el típico juguetito donde presionas un botón y sale una cancioncita. O aprietas la manita del peluche y canta las vocales. Esta parte, obviamente aquí, el sonido por sí mismo tiene la ventaja de promover la introspección, el análisis y hasta la creatividad. Además, la generación de sonido es mucho más fácil que la creación de un video o una animación, pero debe tomarse algunas consideraciones para la misma obtención del aprendizaje. ¿Cuáles son estas consideraciones? Estas consideraciones las tenemos aquí. Esta parte que nosotros vamos conociendo, vamos inclusive también a lo mejor a lo largo del proceso teniendo con estos factores que decíamos ahorita, se van a ir tomando perdón, se van a ir analizando y hasta en el mismo lenguaje, en esta interpretación, lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, debemos de que estos factores que tomamos en cuenta a la hora de elaborar estos materiales son, por ejemplo, el hecho de seleccionar un material auténtico, un material que sea dinámico, que sea innovador. Esta parte, por ejemplo, de un permiso, principalmente para utilizar el material elegido, que sea correcto, que obviamente tenga la misma funcionalidad. Una duración del material, que también esto tiene que ver con un efecto prolongado en la parte del aprendizaje. Problemas, obviamente, también que tiene el estudiante para desarrollar su comprensión. Muchas veces se llega a no conocer de lleno esta parte. Por ejemplo, en la parte auditiva. Puede que haya una distorsión o se encuentre una falla, no sé, X situación. Y este problema, el alumno no va a lograr una comprensión auditiva correctamente. La evaluación del mismo material es importante. Debe de tener ciertos estándares, ciertos compromisos y, ¿por qué no?, cierta calidad en el mismo material. Y obviamente, y por último, seleccionar un material auténtico. Un material que sea innovador y que obviamente deje esta parte de una reflexión hacia el mismo. Aquí tenemos otra parte que son los medios audiovisuales. ¿Por qué? De la fusión de los medios auditivos y visuales surge una poderosa herramienta en el mismo aprendizaje, que son los medios audiovisuales. Estos van a permitir atender a una variedad de selección de formatos que van a obedecer a los diferentes objetivos para cada materia. ¿Por qué? Bueno, la composición puede también incluir la interacción con el usuario, lo cual resulta muy beneficioso, tanto para la educación como para el mismo usuario, debido a que cada uno de estos medios se va a desarrollar con su propio lenguaje. Y aquí es necesario aprender a interpretarlos si se desea construir conocimientos a través de la combinación de tales medios. Se debe inclusive tener mucho cuidado cuando se combinan textos o sonidos con imágenes, debido a que puede darle un significado totalmente distinto al que se desea transmitir. Pero si se logra una buena combinación, se va a convertir en un excelente material. Un material muy innovador, un material que va a dar paso a esta parte de los mismos medios audiovisuales. En esta cuestión, el lenguaje audiovisual es una mezcla de sonido, palabra e imágenes fijas o animadas. Esta definición, como tal, podríamos encontrarla con ciertas características. ¿Qué características se pueden considerar aquí? Principalmente esta parte, por ejemplo, que nosotros estamos teniendo en cuenta a través del medio, a través del tipo de percepción, cómo se percibe, las características para su uso educativo,
Algunos ejemplos que ahorita vamos a mencionar tienen esta finalidad, esta comprensión que nosotros vamos a lograr tener y que inclusive cada uno de los medios en los que se da cierta percepción y en el cómo lo estamos percibiendo, van a tener una finalidad educativa. Esta finalidad educativa logra establecer las bases que nosotros necesitamos aquí comprender, necesitamos analizar, necesitamos inclusive poder transmitir cada una de estas características. Características que van a tener, por ejemplo, en la cuestión de texto, una palabra escrita. La parte de un tipo de percepción en palabra escrita, ¿qué es? Es visual. ¿Cómo se percibe? Es una impresión tradicional en un monitor o en una pantalla. ¿Qué característica tiene para su uso educativo? Principalmente nos va a permitir tomarse el tiempo necesario para comprender. Es sencillo regresar para volver a releer, para volver a analizar y para volver a relacionar ideas. Un ejemplo de esto son libros, apuntes, folletos y los libros electrónicos que tenemos en formato PDF, por ejemplo. Una imagen visual fija, que es un medio, igual su tipo de percepción va a ser visual. Se va a percibir como una impresión tradicional en un monitor o pantalla. Se va a interpretar de manera natural e inmediata. Va a llegar fácilmente al campo de las emociones y al campo de los deseos. Por ejemplo, aquí tenemos fotografías, dibujos y pinturas. ¿Qué hay de las imágenes visuales en movimiento? Los famosos GIF. Son tipos de percepción visual. Y esta parte es una impresión tradicional en un monitor o pantalla. E inclusive son útiles para describir procesos o cambios en el tiempo. Ciertas animaciones, decíamos ahorita, los GIFs, videos o cortometrajes, películas inclusive sin sonido que van a transmitir esta parte de los cambios en el tiempo. Una imagen sonora es un tipo de percepción auditiva diferente a las otras tres que se da principalmente o se percibe con bocinas y con audífonos. Esta parte nos va a facilitar la reflexión, la introspección y el desarrollo de la imaginación. Principalmente, ¿por qué? Porque puede tener un efecto especial en las emociones, como un audio digital, los podcasts, audiolibros, programas de radio, programas web que nosotros actualmente manejamos, este podcast, todo esto que va a transformar a este tipo de materiales. También tenemos aquí textos con imagen visual fija. Es un medio visual y que tiene también en esta parte una impresión tradicional en el monitor o pantalla. Inclusive va a ser útil para explicar ciertas partes de un sistema, de ciertos procesos o procedimientos y categorías. Por ejemplo, mapas, diagramas, carteles. El texto con imagen sonora, un texto que se convierte en un medio audiovisual en el monitor o pantalla con bocinas y audífonos, sus usos ideales tienen que ver con el aprendizaje de idiomas al favorecer la asociación de palabras con una pronunciación. Por ejemplo, canciones, diálogos o inclusive con letra escrita. La imagen visual fija con imagen sonora, en esta parte, que también es audiovisual, se da en un monitor, en una pantalla con bocinas o audífonos y son muy útiles para explicar partes de un sistema de procesos, procedimientos, categorías, hasta de forma dinámica. Aquí tenemos ciertas diapositivas con narración, como lo estamos haciendo ahorita, diapositivas con narración grabada, como lo que tenemos igual aquí, imágenes con una explicación auditiva, todo este proceso. Y finalmente aquí también tenemos dos siguientes, que son la imagen visual en movimiento con una imagen sonora. En esta cuestión, por ejemplo, que tenemos con características audiovisuales que se dan igual en un monitor o una pantalla con bocinas y con audífonos y que va a ofrecer
excelentes posibilidades para el uso educativo, aunque puede ser cara y difícil su producción. Aquí tenemos videos, películas, cortometrajes, programas de televisión. Seguramente les sonará muy curioso que esta parte, por ejemplo, de imagen visual en movimiento con imagen sonora, es uno de los términos que hoy, en pleno siglo XXI, estamos manejando en esta educación a distancia. Algo que trabajamos constantemente y que tenemos en estas características en específico. Finalmente, llega el proceso multimedia. Es audiovisual y hay una combinación de todas las anteriores y que inclusive aquí va a ofrecer mayor variedad y flexibilidad, pues puede favorecer la sorpresa, generación de la atención, una reflexión crítica, una creatividad, y aquí encontramos enciclopedias en estos formatos en disco, que ahora también tenemos en USB, que se encuentran en línea, en los sitios web, que pueden ser interactivos, que tenemos entornos visuales de aprendizaje, infinidad de cosas. Tenemos una gama sumamente amplia de estas características. Características que conforman estas habilidades, estas relaciones entre los materiales didácticos y los medios audiovisuales, ofreciéndonos así entonces una experiencia innovadora, una experiencia que puede ser capaz inclusive de llegar a producir grandes cambios, grandes características que van a trascender en el momento de crear un aprendizaje para los alumnos. Esta parte didáctica que se combina actualmente con la tecnología, que ofrece grandes potencialidades a crecer en una educación innovadora, a una educación que sea capaz de transformar la parte didáctica en lo que hoy tenemos, en el siglo XXI, que es la tecnología y que puede tener esta parte, principalmente, como dice aquí, a una reflexión crítica y, ¿por qué no?, hasta una creatividad. Bien, hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Esperamos que les haya gustado y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes. Pronto tendremos nuevas experiencias para ustedes en estos podcasts que traemos con mucho gusto para cada uno de ustedes. Cuídense mucho, les mandamos un fuerte abrazo hasta la distancia y nos vemos próximamente.